Buenas tardes, mi nombre es Berenice Rivera Trujillo, soy enfermera y soy la líder del proceso de intervención social y comunitaria del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle. Estamos acá en el auditorio del segundo piso para presentar el plan de intervenciones colectivas. Este plan de intervenciones colectivas nace de un contrato interadministrativo con la Gobernación del Valle y con el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle. El objetivo de esta presentación es conformar la veeduría para este contrato. En el auditorio me encuentro con los integrantes de este plan de intervenciones colectivas. Tenemos de manera virtual a la psicóloga Eliana Salazar, quien es la coordinadora del componente 1. En el componente 2 tenemos a la doctora Olga Aguilar y en el componente 3 a la doctora Jacqueline Ariz. También nos acompaña la enfermera Marta Tovar Serrano, quien junto conmigo hacemos la supervisión y ejecución de las actividades de este contrato. Entonces, sean todos bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Entonces, los dejo con la jefe Marta Tovar. Buenas tardes. Eliana, ¿tú nos estás escuchando? Sí, jefe, sí, estoy escuchando. Entonces, vamos a continuar. Vamos a presentar pues todo lo que es el PIB, vamos a mirar los objetivos, vamos a revisar cada uno de los componentes, pero antes de eso pues vamos a ver, a revisar pues la misión y la visión del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle. La misión del hospital es proporcionar a la comunidad servicios integrales en salud mental con calidad, con atención humanizada, oportuna, seguro, con el compromiso de disminuir el estigma y promover la inclusión social, así también como contribuir en la formación académica e investigativa en las disciplinas de salud mental. Y la visión es ser reconocidos en todo el país por ser un modelo de atención integral, seguro, humanizado, con un equipo competente, con una actualización científica que sea necesario, pues, o que cumpla para responder a todas las necesidades que tiene la población en todo el territorio nacional. También nuestro centro pues, de investigación es contribuir a la generación de nuevos conocimientos en psiquiatría, siendo este un aporte de Valle del Cauca para la formación profesional de la salud y el fortalecimiento regional y nacional. Contaremos con una estructura moderna, confortable, segura para la prestación de un servicio más humano, sumado pues a las herramientas tecnológicas para la automatización de los procesos y garantizar el control y la eficiencia administrativa, logrando la acreditación con excelencia, respondiendo a las expectativas de la institución. Dentro del mapa de procesos, el PIC se encuentra dentro de los procesos misionales. Como lo había dicho la coordinadora en la intervención social y comunitaria, dentro de esta intervención social y comunitaria se encuentra el PIC, que es la que está aquí con la flechita en naranja. Entonces, en el mapa de procesos, ahí se encuentra el PIC, que es el Plan de Intervenciones Comunitarias. ¿Y qué son esas intervenciones sociales y comunitarias? Básicamente lo que hacen es brindar una atención integral, integrada en la salud mental a través de planeaciones, implementaciones y actividades para la promoción y para la prevención. Asistencias de rehabilitación que permitan disminuir los reingresos hospitalarios y mejorar, y la mejoría en los niveles de funcionalidad de las personas en riesgo a las situaciones de discapacidad psicosocial derivada de su enfermedad mental, así como su integración a la sociedad. Básicamente lo que se hacen es trabajar con esta población en todo lo que es promoción y prevención
para que estas actividades permitan que esos pacientes no reingresen nuevamente y que se puedan pues estar otra vez en la sociedad pues con un bienestar mental. El PIC, que es el Plan de Intervenciones Colectivas, está vigente pues para el año 2023 a partir del 14 de abril y donde empieza pues la parte de contratación y a partir del 1 de mayo que empieza la parte operativa con los que se va pues a intervenir los 34 municipios del Valle del Cauca con un profesional en psicología en cada uno de los municipios. Está soportado bajo este contrato electrónico interadministrativo que es el que está aquí sumado en ese número y está ejecutado por el hospital. En la coordinación técnica, que soy yo, Marta Tovar, y en la coordinación operativa, que son las coordinadoras que se mencionaron al iniciar la presentación, que es Jacqueline Ariza, que es la coordinadora de la línea 106, la doctora Olga Aguilar, que es la coordinadora de Familias Fuertes, y el componente 1 con Eliana Salazar, que es el acompañamiento que se hace a las direcciones locales de salud. El objetivo de ese contrato básicamente es desarrollar acciones en convivencia social y salud mental que permitan la prestación de servicios de salud pública dirigidas a la promoción y atención integral de la salud mental, estilos de vida saludables y la gestión del riesgo de la población del Valle del Cauca, básicamente soportados en el Plan Decenal de Salud Pública y acorde a la Resolución 518 del 2015 y lo previsto en el Plan de Desarrollo Territorial de Salud. Y cuando hablamos pues, de los 3 componentes que estábamos hablando, el primer componente es el acompañamiento que se van a hacer a las divisiones locales de salud, el componente 2 de Familias Fuertes y el componente 3 de la línea 106. Vamos a revisar cada uno de ellos con los objetivos. El componente 1, que es brindar el acompañamiento a las divisiones locales de salud, básicamente que se va a realizar en estos 34 municipios con un profesional de psicología en cada uno de ellos y que va a estar haciendo una interacción y va a estar relacionado específicamente en el consumo de sustancias psicoactivas, en las alteraciones de salud mental y en la promoción de estilos de vida saludables. Este componente lo va a explicar ahora la compañera Eliana, porque dentro de este componente se cuentan con 8 estrategias, que básicamente entre cada una de ellas, específicamente entre el componente 2 y el componente 1, se interlazan porque trabajan en algunos de los mismos municipios y se requiere el apoyo tanto de los psicólogos para realizar una serie de actividades y para realizar también las actividades propias del componente dentro de las 8 estrategias, como lo son los centros de escucha, la red de cuidadores, familias fuertes, todo el acompañamiento que se hace en las direcciones locales en cuanto a la prevención de consumo de sustancias psicoactivas, todo lo que se hace en promoción y estilos de vida saludables. El componente 2, que es el de familias fuertes, que básicamente es identificar y caracterizar las redes ya existentes en los municipios y fortalecer las familias que ya se encuentran dentro de este programa y obviamente lograr captar unas nuevas. El componente 3, que es la línea 106, que es la promoción pues que se hace o es el servicio que se brinda para que las personas que tengan una situación en la salud mental puedan llamar y puedan encontrar ese apoyo por medio de una línea que está durante todo el año, que se encuentra funcionando dentro del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle, y en la cual es de acuerdo a esa atención que se brinda de forma telefónica, se pueda dar un acompañamiento, se pueda hacer una remisión o se pueda hacer una intervención dependiendo del análisis que hace el psicólogo en su momento. Ese es el componente 1, las 8 estrategias, que cada una de ellas pues las vamos a realizar con Eliana, que es la coordinadora del componente 1. Bueno,
Bueno, ya me conocen, mi nombre es Eliana Salazar, soy de profesión psicóloga, especialista en gerencia pública. Estoy a cargo de coordinar con la doctora Marta Tovar todo lo relacionado con el componente 1, el cual tenemos 34 psicólogos adscritos a los diferentes municipios donde tenemos ejecutado el proyecto. El componente 1, que es brindar acompañamiento técnico a las direcciones locales, está conformado por 8 estrategias. Cada estrategia apuntan a intervenir o a dar como un concepto de lo que es la salud mental y a trabajar en la prevención y la promoción en un grupo poblacional. No hacemos intervención individual, solo es intervención colectiva de manera de prevención y promoción de diferentes maneras, de forma de capacitación, de articulación, de talleres. Bueno, encontramos la primera estrategia. La primera estrategia es salud mental. Todas las estrategias hacemos articulación con las diferentes direcciones locales de salud, que es donde encontramos los grupos poblacionales y donde encontramos donde podemos intervenir y poder participar a nivel de todo lo que realiza la Secretaría de Salud municipal, las secretarías de educación, todo lo que tiene que ver con fundaciones, bueno, todos los grupos que podamos intervenir dentro del municipio. ¿Cuál es el objetivo general de esta estrategia de salud mental? Es intervenir de manera colectiva impactar en ese tema, ¿sí? Trabajar todo lo que tiene que ver con la emocionalidad, las relaciones, la salud mental en general, en el adulto mayor, como la memoria, todo lo que tiene que ver con el tema del adulto mayor, que es muy importante trabajar, como es el Alzheimer, todos los temas de memoria. Y también dentro de esta estrategia trabajamos con grupos poblacionales también, adolescentes, jóvenes, en el tema de salud mental. ¿Cuál es la estrategia 2? La estrategia 2 son los servicios amigables. Dentro de esta estrategia contribuimos a la construcción del proyecto de vida de grupos poblacionales de adolescentes. Estos adolescentes, adolescentes y jóvenes se encuentran dentro de grupos juveniles, grupos que podamos identificar en nuestro municipio que podemos impactar con una temática relacionada con servicios amigables. ¿Sí? Como derechos sexuales y reproductivos, todo el tema de prevención de consumo, enfocado a este grupo de población. Aquí también encontramos la estrategia 3, que son los centros de escucha. Hay algunos municipios en los que no hay creados centros de escuchas, en los otros que no encontramos, que lo encontramos, pues aprovechamos ese espacio, pero en los que no, realizamos promoción de los centros de escucha y promovemos la creación con las diferentes direcciones locales, especialmente con la de salud, para que dentro del municipio se conforme ese centro de escucha. Entonces, el psicólogo se enfoca en este grupo poblacional en brindar este acompañamiento, este apoyo a la dirección local en la creación de centros de escucha, pero también hacen actividades de capacitación en prevenir el estado emocional de las personas, pero no como un individuo, sino que lo hacemos de manera colectiva, que también apunta al mantenimiento de la salud mental. La cuarta estrategia, que es cuidadores, aquí nos enfocamos con una población de cuidadores en grupos de familias, hacemos prevención sobre las cargas físicas y mentales dentro del grupo familiar, las relaciones afectivas, cómo observan los padres a sus hijos, a los adolescentes, especialmente en esa etapa en la que es tan difícil.
afrontar ciertas situaciones como las reglas, las normas. Entonces, nos enfocamos en un grupo poblacional donde creamos estrategias, capacitaciones y hacemos de manera práctica temáticas relacionadas con cuidadores, como estilos de crianza, reglas y normas, todo lo que tiene que ver con red de cuidadores. En la estrategia 5 encontramos familias fuertes y aquí tenemos un apoyo con el componente 2, el de la doctora Olga, porque en los diferentes municipios ya hay creados, ya hay familias fuertes, ¿sí? Es aprovechar esa población que ya, digamos, participó, estuvo en los diferentes talleres y se certificó para seguir haciendo como un tema de prevención y promoción en cuanto a temáticas de familias, ¿sí? Como la prevención del consumo de spa en los adolescentes, las relaciones afectivas en las familias, todo lo que tiene que ver con el tema familiar también y que apunta a fortalecer esas familias que ya estuvieron dentro de este proceso. Entonces, aprovechar ese grupo poblacional es aquí donde la doctora Olga nos da un apoyo importante, brindándonos la población que ya hay en los diferentes municipios. De hecho, la doctora Olga muy amablemente les va a hacer una capacitación a nuestros psicólogos para que ellos no se sientan tan perdidos en esta estrategia y tengan producto, actividad para poder realizar en sus municipios. Encontramos la estrategia 6, aquí tenemos la prevención de sustancias psicoactivas, pero en el ámbito escolar. Aquí abordamos una población de adolescentes donde nos enfocamos más en los últimos años, entre los adolescentes entre los 10 y los 18 años que se encuentran vinculados al ámbito escolar de los diferentes municipios. Entonces aquí intervenimos las instituciones educativas realizando todo el tema de prevención y promoción de SPA. En la estrategia 7 encontramos la prevención del riesgo y este año hicimos un cambio en esta estrategia porque solamente lo vamos a enfocar en la prevención de la violencia. Violencia en todos sus tipos, violencia de género, violencia intrafamiliar. Los psicólogos también están siendo capacitados en estos temas por parte de la Gobernación del Valle, donde les están brindando capacitación para que ellos conozcan cuáles son las temáticas a abordar y los grupos poblacionales a los que podemos intervenir. En este caso vamos a trabajar con personas adultas en el tema de la convivencia, todo lo que tiene que ver con la violencia de género y poder dar temáticas enfocadas a la prevención y la promoción de este tema. Y finalmente tenemos una octava estrategia que apunta al desarrollo de las acciones comunitarias y aquí es más que todo participativa, ¿sí? Los diferentes psicólogos en los municipios lo que hacen es intervenir, participar de las brigadas, de las mesas que tenemos en cada uno de los municipios con diferentes temáticas que son muy importantes para el desarrollo de nuestro trabajo. Reuniones y articulaciones con los diferentes referentes de nuestros municipios que nos ayudan a conformar, digamos, estos grupos poblacionales y a poderlos intervenir y crear para ellos una estrategia de prevención y promoción. Entonces, todo lo que realizamos en temas de reuniones, participación de mesas, los incluimos en el apoyo que hacemos dentro del desarrollo de acciones comunitarias. En general, nosotros lo que hacemos es poder que ese grupo poblacional tenga un impacto significativo en cada una de las 8 estrategias y que podamos nosotros como psicólogos ser reconocidos en cada uno de los municipios como una persona líder que promueve y realiza la promoción no solamente de nuestro componente y trabajamos por y para él, también hacemos promoción de la línea 106, promoción de las familias fuertes con el fin de que tengamos un
un acoplamiento y que podamos tener grupos poblacionales significativos y que podamos impactar, que es lo más importante. Aquí tenemos pues unos ejemplos. Estas son fotos del año anterior que se realizan las diferentes actividades. Nosotros este año pues apenas estamos iniciando, vamos a tener nuestra primera entrega esta semana, estos 3 días, jueves, viernes y sábado, vamos a tener nuestra primera entrega de actividades con los psicólogos. Este año cambiaron muchísimo las cosas en el proyecto con los psicólogos especialmente, por la cantidad de actividades a realizar. Entonces prácticamente ellos todo el tiempo están en una actividad en cada uno de sus municipios, haciendo actividad con la población. Aquí pues podemos observar más ejemplos, trabajando con las instituciones educativas y aprovechando pues especialmente toda la población de nuestro municipio. No sé si tengan alguna pregunta. Muchísimas gracias. Bueno, Bueno, muy buenas tardes. Yo les voy a presentar a ustedes un programa. El primer programa que está dirigido específicamente a familias que no presentan un evento de consumo de sustancias psicoactivas. ¿Y por qué? Porque este programa lo que está haciendo es fortalecer familias que tienen ya una dinámica familiar que le ha permitido a sus jóvenes no estar tan cerca de todos estos riesgos. Y lo que buscamos es que los jóvenes que hasta ahora en su dinámica familiar han tenido factores protectores, los sigan manteniendo. Entonces, Familias Fuertes es un programa que tiene nombre y apellido. Familias Fuertes, y su apellido es Amor y Límites. El objetivo general y el objetivo importantísimo del programa es fomentar el desarrollo positivo y prevenir las conductas de riesgo. ¿De quiénes? De nuestros adolescentes entre 10 y 14 años. ¿Por qué esas edades? Porque a estas edades ya nuestros jóvenes están teniendo una independencia. Nuestros adolescentes a los 10 años ya ellos están solos, empiezan a salir solitos, van al colegio solos, ya no quieren que papá y mamá los acompañen, entonces empiezan a estar en más riesgo, en un riesgo donde en un contexto social que es posible que todavía no manejen adecuadamente. Y podríamos decir que esta es la edad donde los adolescentes empiezan a vivir su independencia y con todas las características propias de la adolescencia. Este fortalecimiento se hace no solamente al adolescente, sino que está dirigido a sus padres o cuidadores también, y buscando fortalecer los lazos familiares y mejorar o afianzar estrategias comunicativas y estrategias comunicativas asertivas. ¿Cuáles son las características entonces del programa? El programa, como ya lo dije, está enfocado en adolescentes entre 10 y 14 años. Participan en el programa estos adolescentes de familias, vuelvo y repito, que no están o no están teniendo, no han tenido el evento, un evento de consumo de sustancias psicoactivas. Se hace la intervención simultáneamente a grupos entre 10 y 15 familias. Y nos reunimos o se reúnen estas familias cada semana por 7 semanas continuas. Y la duración de cada una de estos eventos o de estas reuniones es de 2 a 2 horas y media. Entonces, ¿cómo funciona? Hay una primera preselección de familias que cumplan estos requisitos, que tengan sus adolescentes entre 10 y 14 años,
que tengan un cuidador. ¿Quién es ese cuidador? Puede ser mamá, puede ser papá, puede ser el abuelo, puede ser el hermano mayor de 18 años, puede ser el tío, pero tiene que ser alguien que está acompañando la formación y el crecimiento de este adolescente. Empezamos 7 sesiones continuas donde la familia tiene un compromiso y la familia se compromete a ir cada 8 días al mismo sitio, a la misma hora, a recibir una serie de herramientas que se empiezan a trabajar con el grupo de adolescentes en un lugar y simultáneamente en otro lugar van a estar los grupos de cuidadores o padres de este adolescente o tutores. Después de esa primera reunión que generalmente dura 1 hora y donde en cada uno de estos espacios se está llevando un taller lúdico y donde va a estarlo dirigiendo un facilitador del programa, que es muy importante porque este programa es un programa donde quien vaya a facilitarlo debe estar certificado ante el ministerio para poder facilitar el programa, para poder acompañar a estas familias, puesto que el programa está totalmente estructurado y se estructura teniendo en cuenta una serie de temáticas, hay un hilo conductor. Por eso es tan importante que las familias no se pierdan ninguno de estas reuniones, de estos eventos, de estos encuentros, y que al cabo de los 7 encuentros se hace una graduación. En esta graduación se certifica a esa familia como una familia fuerte, como una familia que tiene unas herramientas que no solamente les van a servir para ellos en su hogar, sino que van a multiplicarse porque ellos están en un contexto social. El adolescente está en el colegio y él ha aprendido muchas herramientas que puede ir con su comportamiento poco a poco, llevándole a otros adolescentes. Igual pasa con los cuidadores, padres o tutores. Este proceso, digamos así, se lleva más o menos en 2 meses y medio, 3 meses, donde se abarca todos los eventos o todos los encuentros hasta la certificación. ¿Qué busca entonces? Que se fortalezcan las pautas de crianza, que los padres puedan construir cohesión con estos adolescentes. Muchos padres se quejan porque no saben cómo manejar el adolescente, porque sienten que el adolescente es rebelde, sienten que el adolescente no necesariamente tiene que estar consumiendo, puede ser un adolescente que no ha tenido ninguna cercanía con sustancias psicoactivas. Pero ya dentro de todo este desarrollo humano, el adolescente empieza a tener unas características y una de ellas es sentirse dueño de ese contexto y eso hace que él empiece a, de una forma correcta o no, imponer su pensamiento. Y es allí cuando son catalogados o son ya juzgados como una persona que se está volviendo rebelde. Entonces los padres aprenden a entender qué es lo que está pasando en el adolescente, a respetar sus emociones, a ayudarlas a gestionar, a ayudarle a ver el futuro, a apoyar sus sueños y sus metas. Y con todas estas herramientas que se van construyendo a lo largo de estas sesiones, las familias se están fortaleciendo. Entonces, en la primera sesión hacemos una sesión que se llama Usando Amor y Límites. La segunda es estableciendo reglas en el hogar. La tercera es fomentando una buena conducta. La cuarta es el uso de las consecuencias. Quinta, construyendo puentes. La sexta es protección contra el uso de sustancias psicoactivas. Y aquí me voy a detener
a hacer esta reflexión. Muchos adolescentes, por querer, porque esa es una de las características del adolescente, quiere ser parte de un grupo, y muchas veces por ser recibidos o admitidos en los grupos, ellos acceden a cosas que no quieren hacer, simplemente no quieren probar sustancias, pero para poder ser aceptados en ese grupo, esa presión de grupo le está diciendo, consuma, y lo hacen muy a pesar de ellos. Entonces, una de las herramientas súper importantes que se manejan en el programa es cómo yo voy a afrontar la presión de grupo, cómo yo le voy a decir al otro no, sin pensar y sin asustarme de que ya voy a ser relegado de ese equipo o de ese grupo o de esa colectividad donde yo quiero estar. Y el último es pedir ayuda para las necesidades especiales de la familia. Con este abrebocas, lo que he querido, nombrando cada una de las sesiones, es que podamos identificar que familias fuertes no solamente va a trabajar con el individuo, ¿sí? Ya sea papá, mamá, adulto que acompaña al adolescente y el adolescente, sino que también lo hace a nivel familiar y lo hace a nivel comunitario. Entonces, el enfoque de este programa tiene pasa desde lo individual a lo comunitario. ¿Cuáles son los objetivos específicos que se alcanzan en el programa para los padres? Una es que aumentan el conocimiento y las capacidades para resolver conflictos con los hijos. O sea, cada vez la comunicación va a ser mejor porque ya hay unas herramientas para poder entender los comportamientos de este adolescente. Que desarrollan una capacidad que es importantísima y es la de mostrar el afecto. Yo diría demostrar el amor, sin el miedo de que se va a perder entonces la autoridad por decirle a otro que lo ama, porque me da preocupación sentirme tan vulnerable, porque además hay límites, entonces se demuestra el amor, pero también hay unos límites de comportamiento que los convenimos con nuestros hijos. El programa también busca que se aumente la capacidad para monitorear el adolescente. Una dificultad de algunos padres es poder estar muy pendientes del adolescente. A veces se dejan solos o se cree que mi hijo no tiene ninguna posibilidad. El niño es muy bien educadito, el niño no dice mentiras, el niño no hace, pero es posible que el niño no. Pero sí puede estar presionado y puede suceder que el niño, estando presionado, empiece a tener conductas inseguras. Recuerden que aquí estamos buscando minimizar riesgos, donde se fortalezcan conductas inseguras. Y cuando estamos hablando de conductas inseguras, no solamente es la conducta del consumo. Recuerden que nosotros, por los determinantes sociales, no solamente allí se ve afectado y el riesgo del consumo es único. Se ven afectadas otras áreas, por ejemplo, violencia intrafamiliar. Cuando hay una persona que está consumiendo en un hogar y no tiene para poder acceder a sus fármacos, ¿qué hace generalmente? No tiene límites y puede empezar a vender lo que hay en la casa. Y esto va ocasionando unos comportamientos con las otras personas y se va gestando una violencia intrafamiliar. El solo hecho de la frustración de unos padres al ver que sus hijos están consumiendo. Vivimos en la pandemia, padres que tuvieron que aceptar y consiguieron fármacos para que sus hijos, los cuales ellos no aceptaban, eran consumidores de sustancias psicoactivas, pudieran consumir. Y esto lo vivimos en pandemia, vivimos situaciones como esas. Bueno, para los jóvenes, entonces, hablando de qué tanto nosotros estamos interviniendo, entonces se interviene en el consumo, la disminución,
¿sí? Yo esperaría decir más bien el no consumo de sustancias psicoactivas, pero nuestra literatura lo dice como el consumo tardío, por ejemplo, en alcohol, el consumo tardío en tabaco, porque nuestras culturas están enmarcadas en estos consumos, o estos consumos, mejor, están enmarcadas en nuestras culturas. Pero en la medida que nosotros somos conscientes y podemos darnos cuenta qué sucede a nivel físico y mental con el consumo de estas sustancias, en esa medida, estas sustancias, en vez de retrasar el consumo, lo que haríamos sería totalmente empezar a rechazar ese consumo. Entonces hablamos de disminuir el consumo de sustancias psicoactivas, de disminuir riesgos de violencia intrafamiliar y la tercera, muy importante también, embarazos en adolescentes o embarazos no deseados. ¿Cuál entonces dentro de los objetivos fortalece que esas conductas de riesgo sean unas conductas sanas? Pues una de esas herramientas nos ayudan a presentar modelos de sexualidad sana. Que haya una muy buena conducta en la escuela es importantísimo, porque es allí donde nuestros adolescentes están fomentando, fortaleciendo, estructurando y desarrollando sus metas y sus sueños. Otro de los objetivos, entonces, es que ellos van a tener criterio para elegir sus compañías y van a elegir las compañías que van a ser las compañías adecuadas y poder resistir a la presión de los compañeros. Dentro del proyecto, entonces, para poder implementar y desarrollar el proyecto, cada año se escogen 5 municipios donde se implementa familias fuertes, o sea, donde se reúnen este grupo de familias y se hacen las sesiones de las que hemos hablado consecutivamente y al final las familias se certifican. Entonces, 5 municipios. En esta oportunidad, los municipios van a ser El Cairo, Toro, va a estar también Roldanillo, Andalucía, y hay un quinto municipio que en este momento estoy olvidando, Toro, Roldanillo, y Guacarí. Entonces, estos son los 5 municipios que se van a implementar: Andalucía, Guacarí, Toro, Roldanillo y El Cairo. Y hay 26 municipios con 27 grupos de familias certificadas. Esos municipios se han venido implementando familias fuertes desde el 2017. Y estos municipios tienen ya en un total de 300 familias certificadas. Cada año nos volvemos a reunir con estas familias, volvemos a los municipios y empezamos a identificar qué ha pasado en ese año con el tema de las herramientas, cómo hemos podido utilizar las herramientas y hemos encontrado experiencias muy lindas. Buscamos es que cada año se siga fortaleciendo y que los municipios también, no solamente con el PIB departamental, sino con su PIB municipal, puedan al interior del ente territorial certificar familias. Esta certificación de familias lógicamente debe pasar por la Secretaría de Salud Departamental y como este es un proyecto internacional, tiene una coordinación departamental, pero también tiene una coordinación nacional. Cada que se va a implementar el programa en el Valle del Cauca debe presentar a nivel nacional cuáles son los municipios que se van a intervenir. Entonces, quienes estén interesados desde los municipios de implementar, simplemente al departamento
le informan, el departamento hace la gestión a nivel nacional y se implementan los municipios. Otro de los, digamos, compromisos que los psicólogos del PIT tienen respecto a familias fuertes es acompañar a estas familias en los seguimientos, tanto en los seguimientos de la implementación como en los seguimientos de las familias que están certificadas. Bueno, con esto he querido contarles en qué consiste este maravilloso programa que está dirigido a familias que tienen una dinámica que les ha permitido disminuir riesgos de conducta en sus adolescentes y que se pretende seguir fortaleciendo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Arisa Muñoz y yo soy la coordinadora de la línea 106 Teleamigos, que es parte del componente 3 del Plan de Intervenciones Colectivas. Bueno, para empezar entonces vamos a hacer un recuento de qué es la línea 106 Teleamigos. Es un modelo de atención psicosocial no presencial en salud mental que brinda a la población del Valle un espacio de escucha, orientación, apoyo y ayuda emocional de forma oportuna de acuerdo a los motivos de consulta de los usuarios, buscando garantizar la promoción de la salud y la prevención de riesgos que afectan la salud mental. Entonces, aquí hay importante aclarar varias cosas. La línea 106, entonces, es un centro de escucha y orientación psicológico y opera de forma no presencial. De ninguna manera, la atención que brindan los psicólogos en la línea reemplaza las atenciones o el servicio psicológico que brinda las EPS, por lo cual es un servicio que está dispuesto como emergencia, como una situación de emergencia. En ese sentido, pues queremos aclarar entonces que la línea 106 trabaja de forma continua las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y pues como ya mencionaba anteriormente, es un espacio que es atendido por profesionales en psicología. ¿Qué normatividad entonces rige o norma, por así decirlo, la línea 106? Primero que todo está la resolución 4901 de 2016, por medio de la cual se destina el número 106 para el servicio de línea de ayuda, intervención psicosocial y soporte en situaciones de crisis. También tenemos entonces la ordenanza 533 del 2019, por medio de la cual la Gobernación del Valle del Cauca crea la línea 106, que inicia su servicio el 19 de octubre de 2019. Es importante esta ordenanza, digamos, dentro del proceso de la línea, debido a que insta a que el servicio se brinde de una forma continua e ininterrumpida. Entonces, en este sentido, las personas van a poder tener este recurso en salud mental de una forma recurrente. También tenemos la resolución 518 de 2015, por la cual se dicta pues, todas las disposiciones referentes al plan de intervenciones colectivas, dentro del cual está enmarcada la línea 106. Y tenemos la resolución 3280 del 2018, que habla sobre todo lo que tiene que ver con la ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud, que es como toda esta resolución que tienen que tener muy presentes los psicólogos de la línea, en el sentido que, sabiendo qué es lo que le integra, pueden brindar la información completa a las personas que se comunican para que se haga entonces la garantía de sus derechos en salud. Tenemos entonces que el objetivo general de la línea 106 es brindar ese espacio de comunicación especializado no presencial de escucha, orientación y apoyo emocional en situaciones de crisis. Importante también aquí resaltar que la línea 106 está destinada para todas las personas del departamento del Valle en todos sus cursos de vida. Entonces es importante aquí saber que desde los niños y niñas pueden comunicarse hasta las personas adultas mayores. También, pues digamos que nuestro propósito es contribuir a la salud mental y el bienestar de los habitantes del Valle del Cauca. Entonces ese en general es nuestro objetivo.
Dentro de los objetivos específicos tenemos entonces la promoción de la salud mental de los niños, niñas y adolescentes y personas mayores de edad del departamento a través de la escucha y el suministro de información y orientación. También brindamos apoyo emocional en situaciones de crisis mediante acompañamiento psicológico e intervención psicosocial que contribuyen a las superaciones de afectaciones en salud mental. Importante resaltar esto, la línea 106 es una línea de emergencia y muchas de las personas que se comunican utilizan este recurso para precisamente en momentos de crisis. En ese sentido, el psicólogo tiene que tener toda la habilidad para poder brindar la atención en estas situaciones angustiantes para las personas y en ese sentido la línea contribuye pues con la superación del momento angustiante y con el bienestar de su salud mental. También se activa la oferta de servicios, procesos y rutas de atención sectoriales e intersectoriales para la gestión de las necesidades en salud mental reportadas por los usuarios. ¿Qué significa esto? Nosotros en la línea 106 procuramos como tal hacer esta articulación con varias entidades e instituciones. La línea 106 entonces trabaja de manera articulada con ICBF, trabaja con Defensorías del Paciente, con las distintas EAPB, en el sentido en que las personas cuando llaman no solamente están en momentos de crisis, sino que también hay varias barreras en salud, barreras, vulneraciones sociales. En este sentido, entonces, la línea lo que hace es remitir los casos para que las instituciones pertinentes se hagan cargo de ello. Tenemos entonces que en la línea 106 nosotros hacemos atención 24 horas, los 365 días del año, no paramos si es sábado, si es domingo, si es festivo, la línea siempre está disponible. También se hace activación de ruta ante urgencias vitales como la conducta suicida, no solamente la autoagresión, sino también la heteroagresión. Significa entonces que el psicólogo debe estar en la capacidad de atender el riesgo y la crisis que está viviendo la persona en el momento y al mismo tiempo hacer triangulación con los entes de emergencia como la Policía Nacional para que la policía de forma presencial se haga cargo de la situación que está viviendo en el momento el usuario y evitar entonces que se presente, por ejemplo, estos eventos en salud pública como el suicidio. También se cumplen las políticas en salud, las normativas vigentes nacionales, se trabaja siempre desde el enfoque diferencial y es importante mencionar aquí el principio de confidencialidad. Las llamadas entonces que ingresan a la línea siempre son confidenciales, de ninguna manera entonces se divulga la información que la persona nos brinda durante la llamada. Entonces esto es importante resaltarlo. También se reciben cartas elaboradas por los niños y niñas en el proyecto extramural y estas cartas también se responden de forma personalizada pues para entregar estas cartas dentro de lo que tiene que ver con el proyecto extramural, que más adelante lo vamos a explicar. ¿Cuáles son nuestras líneas de intervención entonces de la línea 106? Tenemos que brindamos orientación psicológica, que hacemos acompañamiento psicosocial. Importante aquí resaltar que se realizan remisiones. Esto quiere decir, pues, toda esta información que el psicólogo remite a las diferentes entidades, ya sea de justicia, de protección, instituciones educativas, agentes del control, para que sean ellos entonces quienes realicen la intervención de aquellos eventos que se reportan. También se hace el ejercicio de referenciación, el cual es un ejercicio de empoderamiento a la persona. ¿Qué significa esto? Que entonces la persona cuando se comunica con la línea, el psicólogo le brinda la información para que sean ellos mismos quienes hagan la gestión, ya sea en las EPS, ya sea la gestión ante el ICBF o los diferentes entes, para poder entonces solucionar el problema que los aqueja. También se realiza seguimientos institucionales cuando son eventos en salud pública como el suicidio, las barreras en salud, las violencias, pues entonces acá en la línea se realiza estos seguimientos para ver qué ha pasado con las diferentes activaciones de ruta. ¿Cuáles son nuestros canales de atención? Tenemos entonces que es llamando al 106 desde cualquier fijo o celular. No hay necesidad de marcar un asterisco ni un numeral, solamente marcando esos 3 números. La llamada, importante resaltar que es gratuita, ya que debido a la resolución que mencionamos anteriormente, se cataloga entonces como una llamada de emergencia, por tanto no tiene ningún cobro.
También hemos habilitado una línea de WhatsApp, el 310-535-6615. Por medio de esta línea, muchas veces las personas prefieren, en vez de hablar, escribir, se sienten más cómodos con ellos. Entonces, la línea fue habilitada por el medio de este WhatsApp para que las personas que prefieren este medio de comunicación lo hagan. También sucede en ocasiones que por la gran cantidad de personas, atendemos a todo el departamento del Valle, la gran cantidad de personas que se comunica con nosotros, muchas veces la línea puede estar congestionada, entonces sucede que se puede utilizar el WhatsApp para informar la intención de comunicación. De este modo, entonces, el psicólogo devuelve la llamada o también pues informa en el momento en que ya la línea esté libre para que puedan entonces comunicarse con ellos. También tenemos este canal. El correo electrónico es linea106@valledelcauca.gov.co. También por allí se realizan ejercicios de remisión. ELME es, digamos que la insignia de la línea 106, es nuestra imagen institucional, es este elefante verde que se llama ELME porque él me escucha, él me acompaña, él me protege y él me ayuda. Ya entonces explicaremos dónde entra ELME dentro del proyecto Línea 106 Extramural. Entonces, hasta aquí hemos visto que la línea 106 tiene como dos subdivisiones, por así decirlo. Tenemos la línea 106 intramural, que es todo lo que tiene que ver con lo que acabamos de hablar del Centro de Escucha Telefónico y Orientación Psicológica, pero a partir del 2021 empieza el proyecto extramural de la línea 106. Este proyecto extramural es un modelo de atención presencial dirigido a la población infantil de educación primaria del departamento del Valle. Es decir, que nosotros intervenimos a niños y niñas que están entre grado 0 y quinto de primaria de las instituciones educativas. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto? Brindar a los estudiantes información acerca del uso e importancia de la línea 106. ¿Qué significa? Pues claramente si tenemos un recurso que ha dispuesto la Secretaría Departamental de Salud, es la importancia entonces de promoverlo para que los niños y niñas lo utilicen. También entonces se favorece el cuidado y conservación de la salud mental en los niños y las niñas a través del fortalecimiento de herramientas y el desarrollo de estrategias socioafectivas para la gestión de sus emociones. También tenemos que se identifican en los niños y niñas situaciones de riesgo en las que necesiten apoyo psicológico y la restitución de derechos, y también se aplican protocolos que permitan pues la activación de rutas de carácter sectorial e intersectorial ante eventos prioritarios en salud, como la conducta suicida, la ideación suicida, el abuso sexual. En este sentido, entonces, también se hace la activación de las rutas. ¿Cómo funciona el proceso del proyecto extramural? Hacemos primero que todo articulación con entes, secretarías de salud, secretarías de educación, teniendo en cuenta los perfiles epidemiológicos de los municipios y también las situaciones de convivencia escolar. Se hace la priorización de las instituciones educativas que requieren la intervención en los municipios. Una vez elegidas estas instituciones educativas, se hace la coordinación de los aspectos logísticos para que el equipo de psicólogos del proyecto extramural se dirija hasta la institución de forma presencial. Una vez entonces en las aulas se hace el desarrollo de la actividad. Primero que todo, el equipo comienza haciendo la promoción de la línea, donde se abordan temas. El tema grueso que se aborda dentro de la línea 106 es el reconocimiento de las emociones. Sin embargo, han habido ocasiones en que por requerimiento de los directivos de las instituciones se pide hablar sobre prevención del consumo de spa o la prevención de las violencias o del acoso escolar. Ya después de hacer esta actividad inicial de forma lúdica, se hace la presentación de ELME, como les decía, que es el elefante verde que te escucha. ELME fue creado, nació para poder generar empatía con los niños y niñas. En ese sentido, ELME ameniza las actividades que se desarrollan en el aula, y al generar esta empatía con los niños y niñas se pide posteriormente que ellos elaboren una carta a ELME donde pues le cuenten cualquier cosa que ellos quieran. Seguidamente, después de hacer el cierre de la actividad, los psicólogos pasan a un recinto vacío, un recinto solo, en donde revisan cada una de las cartas que los niños elaboraron. De esta forma, entonces, identifican dentro del cuerpo de la carta aquellas situaciones de alerta.
Entonces puede ser a veces en las cartas se encuentran situaciones en donde el niño relata lo feliz que está porque estuvo en un paseo con su familia, hasta situaciones ya de riesgo como abuso sexual, situaciones como maltrato infantil, situaciones como idea suicida y duelo. En ese sentido, el psicólogo saca parte de estas cartas, elabora unos reportes que son posteriormente entregados a los rectores de las instituciones educativas y también a las personas delegadas de la Secretaría de Salud Municipal y Secretaría de Educación Municipal. Precisamente se hacen entrega de estos reportes para que se realice pues la verificación, el seguimiento y la atención a estos niños y niñas a los cuales pues pueden estar en situaciones de riesgo. Finalmente, entonces, ya se realiza la respuesta de las cartas. Cada uno de los psicólogos del proyecto, tanto intramural como del proyecto extramural, elaboran de una forma personalizada las cartas. Entonces, si el niño y la niña le escribió una carta a él diciéndole que está triste porque se murió su mascota, el psicólogo en ese sentido también debe responder acorde a lo que el niño escribe. No se trata entonces de hacer una carta genérica escrita para todos, sino que las cartas por eso demandan tiempo, porque son personalizadas pues para cada niño y niña. Ya el proceso entonces finaliza con la entrega de las cartas en las instituciones educativas. El equipo de psicólogos entonces entrega las cartas a cada uno de los niños. Es un momento muy significativo porque el niño siente que él me los escuchó, que lo que les dijeron, que lo que dijeron en su carta pues fue respondido. Entonces es un momento muy agradable y muy gratificante. Aquí entonces vemos lo que hablábamos anteriormente. En la primera fotografía vemos cómo los psicólogos están revisando las cartas. Los niños cuando introducen su carta en el buzón que llega a los psicólogos para posteriormente realizar la respuesta de la carta. Finalmente entonces tenemos aquí la entrega de las cartas en las instituciones educativas, donde cada uno de los niños entonces se siente escuchado porque él les escribió su carta de vuelta. ¿Cuáles han sido entonces los logros de la línea 106? Bueno, tuvimos un aumento en la cantidad y la calidad de las atenciones. Desde el 2019 que la línea 106 inició, hemos visto que se ha mantenido como un recurso en salud mental. Las personas de alguna manera se han apropiado de la línea y hacen un uso recurrente de ella para poder entonces ventilar aquellas situaciones que les están generando angustia y pues que requieren de pronto del apoyo del psicólogo. También se ha realizado trabajo articulado a nivel intersectorial entre salud y educación para el trabajo extramural con la población infantil entre grado 0 y quinto de primaria. También se ha hecho articulación con facultades de psicología, como lugar la línea 106 de la práctica profesional para pregrado y maestría. Y por último, tenemos el manejo de un software que nos permite llevar el registro de la información de forma organizada. Entonces, en general, esto consiste en la línea 106 dentro de su proyecto intramural y extramural. Muchas gracias. Buenas tardes, otra vez por acá. Entonces, hemos terminado la presentación de nuestro plan de intervenciones colectivas. Recordarles que este programa nace de un contrato interadministrativo entre la Gobernación del Valle y la Secretaría y el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle. Agradecer a las coordinadoras, a la jefe Marta, a la doctora Eliana Salazar, quien estuvo de manera virtual, a la doctora Olga Aguilar, la doctora Jacqueline Ariz y la jefe Marta Tobar por sus presentaciones. Acá en el auditorio contamos con la presencia de don Isaac Ospitia Velasco, quien amablemente nos ha acompañado durante los últimos años como vedor de este contrato. No sé, don Isaac, si de pronto tiene alguna pregunta para las doctoras, para las expositores. Bueno, don Isaac, muchas gracias. Entonces nosotros, de todas maneras, mientras formalizamos su cargo, entonces le vamos a dar a conocer
el contrato como tal para que usted por favor lo lea, lo entienda y una vez entonces esté contextualizado, pues entonces nos reunimos nuevamente. Muchas gracias a todos. Hasta luego y recuerden que este es el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle. Hasta luego y muchas gracias. Muchas gracias para todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Chao, jefe. Chao. Gracias. Hasta luego.